Surge preocupación entre inmigrantes indocumentados cubanos y venezolanos dentro de los Estados Unidos tras reportes de que México ahora va a considerar recibir deportados de diversas nacionalidades. Según fuentes del gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum estaría dispuesta ahora a aceptar deportados de Estados Unidos, incluidos cubanos y venezolanos, algo hasta ahora que no ocurría debido a la negativa de esos países de recibirlos directamente. México ya tiene acuerdos de deportación con Cuba y Venezuela y recibe vuelos regulares con deportados desde su territorio. La posible colaboración va a facilitar las deportaciones masivas que promueve la nueva administración del presidente Donald Trump. Para que nos aclare esta situación, hacemos contacto con el abogado de inmigración Avelino González. Abogado, un placer saludarlo y feliz año nuevo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer siempre estar presente con ustedes y muchas gracias por la invitación y feliz año nuevo para ustedes y toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Será un año bastante agitado en el tema de política, de acuerdo a las propuestas que ha hecho ya hoy oficialmente el presidente electo Donald Trump. Le quiero preguntar sobre esta nueva posibilidad ahora que ha dicho la presidenta de México, Sheinbaum. Vamos a hablar de eso en el momento que ocurra, pero sí, los vamos a recibir. ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente que México no está obligado a recibirlos y bueno, ante las amenazas del presidente electo Trump de que va a aumentarle las tarifas arancelarias a México si ellos no cooperan con la deportación de todas las personas que transitan a través de su territorio, porque tampoco vamos a hablar de que ahora Trump va a poder mandar hacia México a cualquier persona que haya llegado por otra vía. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un cubano del Mariel o un cubano que estaba acá que llegó legalmente y fue deportado porque tenía un récord criminal, sino más bien yo diría que son personas que justifiquen que hayan venido a través de la frontera con México. Esto definitivamente sería algo de qué preocuparse. Ya en el pasado, Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump recibió a muchas personas de vuelta por el programa de MPP, incluso cuando las medidas que se tomaron por el COVID, y definitivamente que una de las razones por la que el gobierno de Biden eliminó toda la cuestión del MPP fue porque todas estas personas que fueron enviadas a México corrieron el riesgo de extorsiones, de secuestros, fueron maltratados, la comunidad gay mayormente fue extremadamente vejada. Y esto pudiera traer como consecuencia, si estas personas se mantienen por un tiempo indefinido e indeterminado en México, que les vuelva de nuevo a poder suceder. Definitivamente que México no sabe si Cuba y Venezuela van a aceptar a estos deportados en esa gran cantidad que se aspira a que sean las deportaciones masivas, porque hasta ahora Cuba estaba recibiendo deportados, pero en condiciones muy específicas, en un número muy pequeño, yo diría con vuelos que van prácticamente vacíos, pero Cuba precisamente una de las razones por las que abrió Nicaragua y permitió que los cubanos salieran era para tener una válvula de escape, porque igual que Venezuela, ¿no?, que envió casi 4 o 5 millones de habitantes al exilio. Yo diría que no está en la mejor posición de estos países el que se les regresen a todos sus deportados y así sea una presidenta que tiene visos de medio comunista, como es la presidenta Sheinbaum. No creo que Cuba, por muy comunista que sea ella, va a aceptar también perjudicarse de esa manera. La comunidad cubana en Estados Unidos y la venezolana es una válvula de escape para estos gobiernos, número uno, pero número dos, es también una fuente de divisas porque todas las remesas que envían a sus países es lo que hace que la economía de estos países prácticamente se sostenga en estos momentos. De acuerdo, 100%. Ahora, abogado, en diciembre la propia presidenta recién electa, Sheinbaum, había dicho, si va a ocurrir eso, las deportaciones que promete el presidente electo Donald Trump, que lo haga directamente a sus países. ¿A qué se debe, cree usted, que conoce también el tema de inmigración, este cambio de política? ¿Como buscando un acercamiento o realmente hacia dónde van los tiros, como se dice popularmente? Bueno, acuérdate que toda esta gente que están en estas posiciones tan altas se reúnen cuando uno está durmiendo, ¿no? Y no le cuentan lo que hablan. Puede haber mucho factor de susto que tengan con toda la situación esta de que Trump dice que va a aumentar las tarifas arancelarias, todas las fábricas o las factorías que va a tratar de traerse de México hacia los Estados Unidos. Acuérdate que Trump ahora está rodeado de unas personas que son bastante pintorescas y excéntricas, como es Elon Musk, que sabe Dios si de repente le dice a Trump, no, vamos a hacer esto de esta manera y no le pone ningún tipo de temor. Lo que pasa es que el prometer deportar personas y lograr deportarlas son dos palabras diferentes. Es decir, existen una serie de cosas acá en los Estados Unidos, como es el due process of law, que tienen que respetarse todos los procedimientos, tienen que llevar a cabo todas las apelaciones. Es decir, tampoco es que porque él diga vamos a deportar a todo el mundo, todavía existen cortes federales que protegen a las personas. Es decir, durante el gobierno de Biden se nombraron 235 jueces federales en cortes de apelación y esto también va a permitir que haya un equilibrio. Es decir, tampoco es el circo ese que está tratando de montarse ahora,
porque yo creo que parte de lo que hace Trump también es echar miedo para que la gente se autodeporte. Hay mucha gente que se está yendo sin que ni siquiera hayan empezado los procesos todavía, porque ya están asustados ya. Tremendo. La logística, decía usted al comienzo de esta conversación, del dicho al hecho hay mucho trecho, es muy complicada la logística y costaría billones de dólares sacando los números. Para las personas que nos están viendo y escuchando, abogado Avelino González, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que deben de tener en la cuenta para evitar tener miedo antes de tiempo o prepararse para aquellos que tienen ya una orden de deportación? Bueno, yo diría que definitivamente que deberían buscar la asistencia de un abogado. Cuando tú ves que el gobierno se defiende con personas que no sean abogados, como hacen muchas de las personas que recién llegan a este país, que es como le digo yo en el argot popular, es decir, en vez de ir al médico, operarte con el médico, tú te operas con el enfermero, bueno, igualito. Tú deberías buscar una asistencia legal capacitada que te pueda ayudar para poder proteger tus derechos. Porque definitivamente que si el gobierno de Trump en estos delirios tremendos de querer deportar masivamente a todo el mundo se junta con el gobierno mexicano, algo malo puede pasar, porque los gobiernos mexicanos siempre han sido gobiernos que no han respetado nunca la inmigración. Lo que sucede, por ejemplo, en la frontera entre Guatemala y México nunca se ha hecho público, pero realmente es bochornoso. Entonces, hay que tenerle temor a algo que quiera hacer el gobierno mexicano en conjunción con el gobierno americano en un plan de deportación masiva. Por último, no puedo dejar de preguntarle, ante todas estas, más que amenazas, que fue su punta de lanza de campaña presidencial que lo llevó a la presidencia, el tema de inmigración, el tema del paro humanitario, ¿cómo lo ve usted? ¿Será uno de los procesos que rápidamente van a ser cortados inmediatamente el 21 de enero empiece su presidencia, el presidente Trump? Bueno, desde el gobierno de Obama hacia la fecha ha habido un infantilismo político muy grande en los Estados Unidos y cada presidente que ha ido viniendo ha ido eliminando las políticas del presidente anterior. Siempre esto sucedió mucho en el pasado, incluso pasó cuando Valle de Cochino cambiaron el lugar del desembarco en Cuba porque era un plan de Eisenhower, no era un plan de Kennedy. En este caso yo me imagino que Trump va a eliminar todo lo que creó Biden, entre ellos el paro humanitario, pero definitivamente que ya mismo el presidente Biden había eliminado ya la renovación posible del paro humanitario. Es decir, que lo único que Trump va a hacer ahora a lo mejor es decir, mira, se eliminó, los que están pendientes, no se sabe si van a poder seguir pendientes de que se les dé o se va a eliminar incluso por completo, como sucedió con esto del parole in place, que la Corte Federal lo paralizó y todas las personas se quedaron en un limbo. Es decir, yo pienso que Trump va a venir con muchos planes donde va a eliminar todo lo que Biden de una manera de eso hizo, como mismo Biden hizo cuando llegó y eliminó todo lo que Trump había hecho en su administración anterior. Es decir, yo creo que es hora de que a lo mejor los gobiernos ya superen esa situación y piensen más en el bienestar de la población y no tanto en la competencia que tienen unos con los otros por situaciones de ego y de quizá partidismo intransigente. Usted lo ha dicho. Gracias, lo que está abogado. pasando en este país, desgraciadamente. Claro que sí, usted lo ha dicho y gracias por estar con nosotros. Será un año de mucha información en materia de inmigración. Un año muy interesante, muy interesante. Muy amable. Aquí a la orden. Al regresar, el Congreso, a propósito, ha certificado hoy al presidente electo Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos. Les tenemos todos los detalles. Además, entre peleas y altos precios, así está el nuevo supermercado en dólares en el barrio de Miramar, en La Habana. Mírenlo, ahí está. Camilo Loret de Mola, con todo lo que está sonando en Cuba, a continuación.